Feliz sábado para todos. Amén. ¿Cuántos estamos felices realmente de poder llegar a este día de la semana? Amén. Yo espero que todos, hermanos, pues estemos contentos, ¿verdad?, de poder llegar a este día santo del Señor. Queremos, hermanos, pues presentar este tema. Realmente es uno de los temas que tiene mucho debate dentro de lo que son pues las iglesias cristianas. Tiene mucho debate porque todos, hermanos, decimos que tener la verdad o ser ¿qué cosa? La iglesia verdadera, ¿sí o no? Pero hoy lo vamos a descubrir a la luz de la Biblia y de las profecías. Vamos a descubrir realmente quién o cuál es la iglesia verdadera. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos, mis hermanos. Bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque podemos iniciar un día santo, Señor. Podemos ingresar a las primeras horas de tu día sagrado. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos del turno de Iglesia Luchapa 1, como también de la Iglesia Luchapa 2. Todos los que se esforzaron de estar, Señor, toda esta semana, y aquellos que no pudieron completar la semana, Señor, también bendíceles, oh Padre, y permite que en esta hora todos los que nos encontramos acá disfrutemos del programa, del tema de esta hora. Si hay alguien que aún viene en camino, tráelo con bien y permite que el mensaje sea de bendición para los presentes. Dirígenos con tu Santo Espíritu, en Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, agradecemos pues el apoyo que cada uno de ustedes nos ha brindado durante esta semana y vamos a presentar el último tema, como dijo nuestro hermano Miguelito, ¿verdad?, en esta noche. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y tras esa pregunta, pues no puede faltar tampoco la pregunta que siempre le hacemos a la inteligencia artificial. Y la pregunta que se le hace a la inteligencia artificial es la siguiente. A ver si me ayudan en el equipo. ¿Cuántas iglesias cristianas hay? ¿Y cuál es la verdadera? Esa es la pregunta que le hicimos a la inteligencia artificial y la respuesta que nos da es muy interesante. Ella nos responde: existen muchas iglesias cristianas diferentes en todo el mundo y cada una tiene sus propias creencias, prácticas y tradiciones. Algunas de las denominaciones cristianas más importantes incluyen, ven ahí, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Pentecostal, ¿y quién más aparece ahí? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre otras. Miren qué interesante. La pregunta fue: ¿cuántas iglesias cristianas hay y cuál es la verdadera? Ella da estas respuestas y tras esa respuesta clasifica ciertas denominaciones, dándole el mayor realce al catolicismo y terminando con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero es interesante que ella coloca a la Iglesia Adventista dentro de las más importantes de todas las denominaciones cristianas, pero sigue dándonos respuesta
Y dice de la siguiente manera: la pregunta de la cual es la verdadera iglesia cristiana es un tema complejo y altamente debatido, y no existe una respuesta única y definitiva. Cada iglesia tiene su propia interpretación de la Biblia y de la historia cristiana, y los cristianos han tenido diferencias teológicas y prácticas desde los primeros tiempos del cristianismo. Y esto pues realmente es una realidad lo que ella menciona ahí. Cada iglesia tiene sus diferentes prácticas, doctrinas, su historia y diferencias teológicas. Pero también nosotros debemos de comprender, o más bien debemos de comprender que de tantas religiones que hay, realmente hay una estadística que nos permite a nosotros conocer en números cuántas denominaciones son reconocidas a nivel mundial. Y nos dice allí, según la enciclopedia de David Barrett, de la edición del año 2001, miren la respuesta, las estadísticas que brindan. David Barrett y otros refieren más de 33,000 distintas denominaciones en 238 países. ¿Cuántas, mis hermanos? 33,000. Esas son muchas. Demasiadas iglesias. Demasiadas. Pero sin embargo, la inteligencia artificial muestra las más relevantes, y dentro de ellas, decíamos, está el catolicismo, y nos pone a nosotros los adventistas como en el 5º lugar. Ahora dice, esta se refiere a su definición de denominación cristiana. Sin embargo, no incluyen a las pequeñas congregaciones de un par de cientos de personas o menos. O sea que hay mucho más de esas 33,000. Algunas no las han tomado en cuenta porque son denominaciones de poco menos, como dice aquí, un par de cientos fieles que están dentro de esa denominación. Lo que incrementaría dramáticamente este número más allá de la imaginación. Realmente, mis hermanos, ahora la pregunta es: ¿cuál de todas esas es la iglesia verdadera? Si hay más de 33,000 denominaciones cristianas, ¿cuál de ellas es la verdadera? Realmente, mis hermanos, solo hay dos. Y en la Biblia nosotros encontramos solo dos denominaciones: la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La iglesia que presenta la verdad y la iglesia que presenta, ¿qué cosa? La mentira. Solo existen dos en la Biblia, y a través de la luz de la profecía solo nos va a mostrar dos denominaciones. ¿En cuál de ellas nos encontramos nosotros? Esa es la otra pregunta interesante. Avancemos. San Juan capítulo 10, versículo 14 nos dice de la siguiente manera: Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco ¿a quién? A mis ovejas, y las mías, ¿qué cosa? Me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y
oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Y qué cosa? Y un pastor. Ahora noten esto. Lo que Jesús nos está presentando en ese texto es una gran verdad que, como yo dije anteriormente, nosotros a través de la palabra de Dios creemos que aún dentro del catolicismo hay que ovejas, como dijo Jesús, que tienen que salir de ese redil cuando escuchen la voz de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, dice pues el texto, habrá un rebaño, ¿y qué cosa? Y un pastor. Finalmente, no habrá 33,000 denominaciones o no habrá una iglesia falsa, sino solo una. Un rebaño, dijo Cristo, y un pastor. Pero, claro, dijo Jesús, hay otros rebaños donde se encuentran otras ovejas que al escuchar la voz de Cristo, esas ovejas saldrán de ese redil y se unirán al redil de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? A la luz de la Biblia, según Apocalipsis, hay 12 versículos del 1 en adelante, comenzamos a descubrir ciertas características que nos brindarán la respuesta a la pregunta. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, ¿qué cosa? Una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Qué interesante que hoy Apocalipsis ya no nos está hablando de una bestia, sino de ¿qué? De una mujer. En los estudios anteriores, durante esta semana, estuvimos hablando de dos bestias principalmente: la que surge del mar y la que surge de la tierra. Claro, pero ahora Apocalipsis cambia las imágenes y ahora nos habla de una mujer. Pero esta mujer tiene ciertas características. Dice que esta está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y aparte de ello está que encinta, está embarazada, a punto de dar ¿qué cosa? A luz. Todas estas características anuncian o alumbran a una mujer que muchos, especialmente la Iglesia Católica, hace referencia a esta mujer directamente a la Virgen María. Pero vamos a descubrir, según los ejemplos que vamos a estudiar, que esta mujer no representa a la Virgen María, sino a una iglesia. A una iglesia. Tanto así que dice pues que tiene una corona de 12 estrellas. Y la iglesia de Cristo, cuando Cristo formó su iglesia, la formó principalmente con 12 ¿qué? Apóstoles. Entonces nos está dando señal a que estaba naciendo una iglesia y que Cristo Jesús pues era el que estaba naciendo de esta iglesia. Ahora, mis hermanos, veamos los ejemplos que nos muestra la Biblia acerca que la mujer que habla Apocalipsis es una iglesia. Dice Isaías 56,
54, versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. O sea, que Isaías está haciendo una referencia del pueblo de Israel como a una mujer abandonada, y también como a una esposa de la juventud. Entonces, si Isaías hace una comparación del pueblo de Israel como a una mujer y como a una esposa para Dios, claro, entonces podemos entender que Apocalipsis 12 está hablando de una iglesia, de la iglesia verdadera. Veamos otro ejemplo. Segunda de Corintios 11, versículo 2. Nos dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. Vemos nuevamente una referencia de que del pueblo de Dios como una virgen, o sea, como una mujer que tiene que ser presentada a Cristo Jesús. Comprendemos, hermanos, el ejemplo de la Biblia, de la comparación que hace a una iglesia, el símbolo de una mujer en Apocalipsis. Pero ahora hemos visto ciertas características de una iglesia pura o de una mujer pura. Pero ahora veamos la otra parte de una mujer o de una iglesia falsa. Apocalipsis 17 nos dice en su primer versículo, versículos 1 y 2, de la siguiente manera: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora veamos cómo Apocalipsis está describiendo a esta otra mujer. La describe ¿de qué manera? Como una ramera, pero no cualquier ramera. Dice la gran ramera. Aparte de ello, dice pues que esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra. Otra característica dice pues que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Si recuerdan los estudios anteriores, la bestia de Apocalipsis 13 dice que sube una bestia ¿de dónde? Del mar. Y el símbolo del mar o símbolo de las aguas representa muchedumbres, pueblos o naciones. Entonces, esta gran ramera dice pues que está sentada o asentada sobre muchedumbres, está asentada en un lugar donde muchas personas la aceptan, la valoran y la admiran. Además dice que esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Y qué es fornicación? Creo que todos lo entendemos. Fornicación es la práctica
íntima que está en contra de qué? Del matrimonio. Porque es una práctica ilícita que Dios no la acepta, porque está, ¿qué cosa? Quebrantando el matrimonio, está desprotegiendo el matrimonio. Entonces esta mujer dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra, dice además, se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta mujer realmente, la gran ramera, dice pues que ha envuelto al mundo en su pecado, en su fornicación. Ahora, dice, hablando sobre la palabra ramera, según el diccionario Strong, ramera en el griego, porné, de hecho, de ahí viene la palabra pornografía, porné, dice que significa ramera, figurativamente idólatra, prostituta. En Grecia, dice, las prostitutas generalmente eran esclavas compradas. Ahora, miren cómo se está describiendo a esta mujer. Una mujer, dice, idólatra. Idólatra. O sea, tiene muchos dioses. Se vende. O sea, si las prostitutas en Grecia se venden, ¿qué dice la gran ramera? Ha fornicado con los reyes de la tierra. O sea, se ha vendido a los reyes del mundo de la tierra. ¿Comprendemos esta parte, mis hermanos? Estas son descripciones de la gran ramera. O sea, de esta mujer, que en este caso es la iglesia falsa, la iglesia que está en contra de la iglesia verdadera. Ahora veamos Ezequiel, capítulo 23 y versículos 30. Dice de la siguiente manera: estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Aquí el profeta está hablando siempre de Israel. Cuando Israel se desvía de los caminos del Señor, él lo llama idólatra. O sea, fornicaste porque te fuiste tras otros ídolos. O sea, esta comparativa que encontramos acá de una mujer idólatra a una iglesia idólatra, se vende, se prostituye, o sea, se entrega a otros. Eso es lo que está mostrando. Pero la pregunta ahora sigue siendo, mis hermanos, sigamos avanzando. La pregunta sigue siendo: ¿quién es la iglesia verdadera y quién es la iglesia falsa? Ya mostramos ciertas descripciones de la iglesia verdadera. Una mujer, dice, vestida de sol, con 12 estrellas en su corona, asentada sobre la luna, sus pies. Y vemos a la otra mujer que la presenta como la gran ramera, que es idólatra, que se vende a los reyes de la tierra. La pregunta sigue siendo: ¿quién es la iglesia verdadera? Y sigamos descubriendo más características de la iglesia verdadera. Apocalipsis 12:13 nos dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué cosa hizo? Persiguió ¿a quién? A la mujer. ¿Cuál mujer? La que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar
donde es sustentada por un tiempo, por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, mis hermanos, veamos acá lo que hace el dragón con esta mujer. ¿Qué cosa hace? La persigue. Si esta mujer es perseguida por el dragón, entonces esta mujer representa ¿a quién? A la iglesia pura y verdadera. Porque Satanás no va a perseguir a alguien o a algo de cual él no tiene por qué hacerlo. ¿Sí o no? ¿Entendemos? Y dice pues que a esta mujer, al ser perseguida, Dios le permitió que volase con esas dos alas de águila y se protegiese en el desierto, a un lugar, dice, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí nosotros nos meteríamos en otro asunto muy grande al comenzar a desglosar tiempos y la mitad de un tiempo. Pero dentro de la luz de la profecía bíblica, esta iglesia que fue perseguida, según la descripción de Apocalipsis 12:14, fue perseguida por 1260 años. 1260 años sufrió persecución. ¿Por quién? Por el dragón. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, dice, persiguió a la mujer. O sea, persiguió a la iglesia verdadera, que se había mantenido pura y fiel. La que no se contaminó, como dijo el apóstol Pablo, la que no se entregó, la que no hizo pacto con lo terrenal, con el poder del Estado. Por eso fue perseguida por 1260 años. Y sigue diciendo Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Realmente, mis hermanos, aquí encontramos en este texto otra gran verdad, otro tema para discutir, otro tema para estudiar. Pero dice pues que aquella mujer huyó al desierto y la tierra, noten, y la tierra, dice, ayudó a la mujer para que ésta fuera protegida y rescatada de la persecución del dragón. La tierra, mis hermanos, es otro símbolo que encontramos a la luz de la profecía y simboliza a una nación que es Estados Unidos. Pero vamos a continuar. Apocalipsis 12:17. Aquí estamos comprendiendo ciertas características de esta mujer que representa la iglesia verdadera. Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora noten esto. El dragón, dice, persiguió a la mujer por 1260 años.
Pero además, el dragón dice, se llena de ira contra la mujer y hace guerra contra el resto de la descendencia de ella. Por 1260 años, la iglesia fue perseguida. La iglesia pura y verdadera fue perseguida por la iglesia falsa, por la iglesia idólatra, por la iglesia que se prostituyó con los reyes de la tierra. Dentro de esos 1260 años, muchos cristianos huyeron, pero realmente al decir muchos, nos referimos significativamente que fueron pocos los que lograron en cierta medida huir, porque por 1260 años la gran ramera mató miles de cristianos, tanto así que si comparásemos los que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, imagínense, fueron mucho más los que murieron siendo perseguidos por la gran ramera. Ahora, dentro de la iglesia verdadera hay otras características. Dice pues, son o es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas características las tiene la iglesia verdadera. Por tal razón dice que el dragón está llena de ira contra ella. Estudiábamos anteriormente que aquella bestia que surge del mar hacía grandes cosas, tenía boca como hombre, ojos como hombre y boca, dice, que hablaba grandes cosas, y que también iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Por eso Satanás dice, está llena de ira contra la mujer que guarda los mandamientos de Dios, porque él odia los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios es el carácter mismo de Dios. Por eso Satanás tiene odio contra esta mujer que guarda los mandamientos de Dios como primera característica, y en segundo, porque tiene el testimonio de Jesucristo. Pero ahora entendamos algo más, que es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos dice, ya lo leímos en un estudio anterior, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Aquí repite lo que anteriormente dijo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Entonces, la iglesia verdadera no solo guarda los mandamientos de Dios, sino que también tiene el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús. Y note que la gran ramera en los estudios anteriores decía que quería eliminar la ley, tanto así que modificó ¿qué cosa? La ley la modificó, eliminó un mandamiento, cambió otro mandamiento y dividió el 10º mandamiento. Satanás dice, tiene ira contra la mujer, la iglesia pura y verdadera,
porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. La pregunta sigue siendo: ¿cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia falsa? ¿Quién es? Y sigamos ahora descubriendo características de la iglesia falsa. ¿Quién es esa iglesia falsa? ¿Quién es esa gran ramera? Veamos Apocalipsis ahora, 17, versículo 3, y nos da otras características de la iglesia falsa. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto. O sea, Juan está recibiendo esa revelación. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de ¿qué? De nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estas descripciones se parecen a la que describe Apocalipsis 13, aquella bestia que surge del mar, que de igual manera tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y dentro de esos 10 cuernos derriba 3, pero un cuerno se hace más grande que los otros. Decíamos en el estudio anterior también que esa bestia tenía nombres blasfemos, y que blasfemia es blasfemia se considera que un individuo que ha sido creado, en el caso del ser humano, perdonar pecados que solo le corresponden a Dios, y que de igual manera considerarse Dios aquí en la tierra, un individuo creado por Dios. Y descubrimos en el estudio anteriores a este quiénes o quién tenía nombres blasfemos, porque perdona pecados y se considera Dios en la tierra. Entonces, esta mujer, dice ahora, está sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Miren cómo la comparativa. La mujer de Apocalipsis 12 dice que está sentada sobre la luna bajo sus pies, está sentada sobre la luna bajo sus pies. Esta mujer está sentada ¿en dónde? Sobre una bestia. Y esta bestia tiene nombres blasfemos. O sea, esta bestia perdona pecados. Esta bestia se cree Dios en la tierra, se cree Dios mismo. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Sigamos avanzando. Apocalipsis 17, 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Si nosotros, mis hermanos, hacemos un análisis, o si buscamos más información, más historia, para poder descubrir estas características de acá, solo nos señala a una. Hace años tuve en mis manos un video que describía las riquezas
que se encuentran en el Vaticano. Y en ese video, o sea, decía ahí que ahí mostraba joyas, mostraba coronas, la copa, una copa adornada de piedras preciosas. De igual manera la corona adornada de piedras preciosas, valiosísimas. Entonces, dice acá que esta mujer está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vemos cómo la descripción de esta mujer es totalmente diferente a aquella mujer de Apocalipsis 12. Aquella mujer dice está vestida de blanco y el sol le alumbra, está embarazada, 12 coronas, 12 estrellas en su corona. A diferencia de esta, que está montada sobre una bestia, está vestida de púrpura y escarlata, está adornada de piedras preciosas y de una copa, de un cáliz lleno de abominaciones y de inmundicias de su fornicación. Un contraste totalmente que diferente, pero estas características señalan a la iglesia falsa. Sigamos y nos hacemos siempre la pregunta: ¿quién es la iglesia ahora verdadera? Y encontramos otra característica acá de la iglesia verdadera. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. También, Javier, perdón, para confirmar lo que tú dices, yo hace años tuve la bendición y el privilegio de poder viajar a Roma en carro, desde Nápoles a Roma, y literalmente Roma está sobre 7 colinas, y eso tiene nombre, cabal, 7, porque tiene nombre. Bien, gracias, François, por este aporte. Realmente, mis hermanos, hay mucha información, ¿verdad?, que nosotros podríamos brindar, pero el tiempo no nos permite hacerlo. Pero sí, eso es muy importante y es otra de las características, ¿verdad?, que se encuentran en la Biblia, señalando a esta mujer o a esta iglesia. Pero otra de las características de la iglesia verdadera dice pues que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ahora, imagínense usted, esta iglesia falsa no quiere guardar los mandamientos de Dios, por eso los modificó, los alteró, hasta eliminó uno de ellos. Pero la iglesia verdadera dice, guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, no 9, ni 8, ni 7. Porque incluso dentro de otras denominaciones cristianas creen guardar la ley de Dios, pero ignoran el 4.º mandamiento. Noten cómo hay estas diferencias entre también las denominaciones cristianas. Y ahora dice el comentario bíblico adventista referente a Apocalipsis 14:12. En esa hora tenebrosa, los hijos de Dios se aferrarán a la Biblia
y no le rendirán homenaje a ningún poder, excepto ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué está diciendo estas palabras? Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Porque mis hermanos, así como en el pasado los verdaderos hijos de Dios fueron perseguidos por 1260 años, en el futuro, cuando Apocalipsis 12:14 dice aquí está la paciencia de los santos, o sea, se espera que la iglesia verdadera en los últimos tiempos de la historia será perseguida nuevamente, tal como en el pasado. Entonces, Apocalipsis dice, aquí está la verdadera paciencia de los santos, los que han guardado los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso el comentario dice de Apocalipsis 14:12, en esa hora tenebrosa, los hijos de Dios se aferrarán a la Biblia y no le rendirán ningún homenaje a ningún poder, excepto a Cristo. Entre los muchos rasgos característicos que podrían habérsele mencionado al profeta, se le indicó que descartase dos predominantes: la observancia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¡Qué interesante! Al profeta se le pudo haber mostrado muchas características de la iglesia verdadera, pero no, Dios solo le permitió dos, las más distinguidas. Tenía que guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, y debería de tener la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Ven. Ahora, mis hermanos, ¿qué otras denominaciones cristianas podrían tener estas dos características? Ninguna, solo la verdadera, contraponiéndose a aquella que está en contra de los mandamientos de Dios. Ahora volvamos nuevamente a la pregunta, pero ahora, ¿quién es la iglesia falsa? Seguimos encontrando diferencias o características de la iglesia falsa. Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Miren qué otra característica se encuentra ahí: Babilonia la grande, la madre de las rameras. O sea que, bueno, Babilonia de hecho significa que confusión. O sea, esta iglesia está confundida y ha confundido a muchos porque es madre de otras rameras. O sea, esta es la madre de otras rameras que están confundidas, y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta iglesia, que no solo es la gran ramera, sino también Babilonia la grande, la madre de las rameras, dice pues que está embriagada, está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Por qué?
porque ha perseguido y seguirá persiguiendo a todos aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El apóstol dice: quedé asombrado, con gran asombro, al ver estas obras, estas características de esta mujer o de esta iglesia. Ahora encontramos acá un documento que nos dice de la siguiente manera: los católicos romanos afirman que su iglesia fue la primera, la original, la más antigua y la madre. ¿Noten que dice Apocalipsis? La madre de las rameras. Algo que nos da a entender, ¿verdad? Originadora de todas las demás iglesias. A veces los católicos romanos usan la frase en latín Santa Mater Ecclesia o Santa Madre Iglesia para describir su iglesia e identificar a otras iglesias y denominaciones, incluidas las expresiones protestantes como extraviadas y que necesitan regresar a casa a la iglesia católica. ¿Sí o no que hemos escuchado muchas expresiones similares? La iglesia católica nos llama, incluyéndonos a nosotros, como descendientes de ella, que salimos de ella, y todas las demás iglesias protestantes, y nos invitan a ¿qué? A volver allí. Nos invitan a volver. Nos consideran como hijas de ella y ella como madre de todas las denominaciones cristianas. Pero el comentario bíblico adventista nos dice, referente a Apocalipsis 17:5, Babilonia la Grande es el nombre con el que la inspiración se refiere a la gran triple unión religiosa del papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo. Entonces, mis hermanos, necesito explicarme mejor de lo que ya lo hice. ¿Comprendemos? Podemos distinguir la iglesia falsa y la verdadera. Claro que sí. Claro que sí. Pero como decíamos en los estudios anteriores, y como lo dijo Jesús, hay otros rediles en el cual hay ovejas que necesitan escuchar mi voz y necesitan salir de ahí y unirse a mi redil para que yo pueda ser su pastor y ellas mis ovejas. Mis hermanos, realmente creo que no necesito expresarme con más claridad. Entendemos cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia falsa. Ahora, para terminar, solo hoy por la mañana, tras la pregunta que le hicimos a la inteligencia artificial al principio, le cambié la pregunta hoy por la mañana. No lo voy a presentar acá porque no lo incluimos ahí. Pero la pregunta fue a la inteligencia artificial: descríbeme o hazme un análisis de las
iglesias más relevantes en el mundo y muéstrame cuál de ellas se acerca más a la verdad bíblica o a la iglesia verdadera. Y créanme que me sorprendió la respuesta. Me describió nada más tres iglesias. Me generalizó entre la iglesia católica, el protestantismo y la iglesia adventista. 3. No se los puedo describir tal como me lo dijo, porque tengo la información ahí en el teléfono. Solo se los voy a medio narrar. Esta fue la respuesta de él. Pero dice, bueno, hay un debate realmente entre quién, no, pero cada una se distingue por sus diferentes doctrinas. La iglesia católica, dice ella, ha adoptado muchas creencias paganas, está muy lejos de lo que la Biblia enseña. El protestantismo, dice, tiene mucha confusión porque entre sus muchas denominaciones hay variedad de creencias que ellos practican, hay mucha confusión. La iglesia adventista, dice, se apoya a la Biblia, se apoya mucho a la Biblia, pero hasta ahí no me daba una respuesta, simplemente me estaba describiendo a estas 3 denominaciones. Pero al final, o sea, ella me dio un buen, no tanto como para poderlo compartir, pero si alguien lo quiere, yo después se lo brindo, ¿verdad? La descripción que me dio. Pero finalmente me dice, de entre estas, la que más se apega, la que está más cerca a la verdad de la Biblia y como iglesia verdadera, son los adventistas del séptimo día. Amén. Mis hermanos, a la luz de la Biblia, nosotros encontramos qué características nos distinguen a nosotros. Amén. Que Dios nos ayude y nos permita mantenernos fieles a esta palabra, a esta verdad. Porque así como al inicio la iglesia católica permanecía dentro de la verdad y se apartó, nosotros corremos el mismo peligro de apartarnos y de convertirnos en apóstatas, de dejar de creer en esta verdad. Que Dios nos ayude y nos mantengamos firmes en esta palabra que encontramos en la Sagrada Escritura. Bendiciones, mis hermanos. Amén.